Sed justos lo primero, si queréis ser felices. Es el primer deber del hombre. Y ser unidos. Así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos. Y la patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor recompensa, la única a que aspiro, la de veros libres, felices, independientes y tranquilos. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo, porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy. Por eso es importante que tengan sus útiles escolares a mano. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la clase anterior hicimos un análisis sobre la Guerra de Abril, el propósito de los constitucionalistas para hacer volver al poder a Juan Bosch sin elecciones y las implicaciones que causaron en la República Dominicana, en especial la Guerra Civil del día 25 de abril. Después de un periodo de inestabilidad política, tras el asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en el año 1961, el candidato Juan Bosch, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, fue elegido presidente en diciembre del año 1962 y posesionado en febrero del año 1963. Un grupo de militares conservadores junto a la poderosa élite de la oligarquía dominicana y la jerarquía católica, descontentos con las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Bosch, ejecutaron el golpe de Estado el 25 de septiembre del año 1963, que desembocó en una guerra civil. Inmediatamente, el Partido Revolucionario Dominicano y el Movimiento Revolucionario 14 de Junio pusieron un gran número de civiles armados en las calles, dando lugar a la creación de los primeros escuadrones de la Armada Rebelde, que fueron conocidos en términos generales como comandos. Los rebeldes pro-Bosch, conocidos como constitucionalistas por abogar por la restauración del presidente Bosch y la restauración de la Constitución del 63, salieron a las calles, apoderándose rápidamente del Palacio Nacional y de los medios de comunicación del gobierno en la capital. Los militares leales a la junta de Donald Reed Cabral y los opositores a los constitucionalistas adoptaron el apodo de leales. El coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y el coronel Manuel Ramón Montes Arache, comandante del Cuerpo de Comandos de Hombres Rana de la Marina de Guerra Dominicana, se constituyeron en líderes de los constitucionalistas, coordinados por Juan Bosch y por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Donald Reed fue capturado en el Palacio Presidencial por las fuerzas rebeldes comandadas por Camaño. No obstante, el general Wessing Wessing, jefe de las Fuerzas Armadas, tomó la posición vacante que había dejado Reed, convirtiéndose en el jefe de facto del Estado. Bosch, todavía en el exilio en Puerto Rico, convenció a José Rafael Molina Ureña, un líder partidista, para que se convirtiera en presidente provisional hasta su retorno. En los días que siguieron, los constitucionalistas se enfrentaron con agentes de seguridad interna y con los militares de derecha del CEFA. Ya para el 26 de abril del año 1965, los civiles armados habían superado en números a los regulares militares rebeldes. Radio Santo Domingo, ahora bajo el control total de los rebeldes, comenzó a iniciar acciones violentas. Antes que profundicemos más a fondo en los acontecimientos que sucedieron después de la Guerra de Abril, te presentamos este material audiovisual que nos permitirá estar en perspectiva sobre el proceder de muchos de los militares dominicanos y de las razones que los motivaron a actuar en favor de la intervención dominicana. Celebraba el restablecimiento de la constitucionalidad y cuando la gran mayoría de los militares respaldaban el movimiento, la gran mayoría de los jefes militares quisieron participar en la revolución. El mismo general Wessing declaró que el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana estaba inclinado a respaldar a los constitucionalistas y que tuvo
que ser disuelto a punta de pistola. El general Atila Luna Pérez declaró espontáneamente a través de Radio Santo Domingo Televisión que estaba con la revolución. El comodoro Rivera Caminero fue al Palacio Nacional a ponerse a las órdenes del doctor José Rafael Molina Ureña. En la noche del 24 de abril, el general Antonio Inver Barreras fue a la jefatura de Estado Mayor del Ejército, donde habían establecido su mando los jefes militares de la revolución, a ofrecer su colaboración. Lo que sucedió fue que la presión norteamericana llevó a algunos de ellos después a cambiar de idea, a solicitar que se estableciera una junta militar, a ordenar los bombardeos y los ametrallamientos que costaron tantas vidas de dominicanos indefensos. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo. Y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. Ambas partes estaban fuertemente armadas y muchos civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. El gobierno de Washington comenzó los preparativos para la evacuación de sus ciudadanos y otros extranjeros que pudieran estar deseando salir de la República Dominicana. El presidente provisional constitucionalista Molina Ureña y el coronel Camaño pidieron al embajador de Estados Unidos la mediación estadounidense para detener los ataques de la Fuerza Aérea Dominicana a las áreas constitucionalistas. El embajador de Estados Unidos se negó. Totalmente consternado por este rechazo, Molina Ureña renunció. En la base de San Isidro, los generales leales de la Fuerza Aérea eligieron al coronel Pedro Bartolomé Benoit para encabezar una nueva junta lealista. El 28 de abril, la Fuerza Aérea Dominicana reanudó el bombardeo en las posiciones constitucionalistas. Los rebeldes asaltaron la fortaleza Osama. Se usó un tanque que con un disparo hizo un hueco en la pared de la fortaleza y después el tanque penetró dentro del patio de la fortaleza seguido de las tropas rebeldes compuestas de militares civiles armados. Liberaron a 700 prisioneros de la cárcel de la fortaleza Osama. Aproximadamente de los 30.000 soldados, pilotos y policías dominicanos, al inicio de la guerra civil, el general Wessing y Wessing terminó teniendo bajo su mando menos de 2.400 soldados y solo 200 policías nacionales. Las primeras acciones militares de los Estados Unidos se limitaron a la evacuación de estadounidenses y otros civiles extranjeros en la ciudad de Santo Domingo. Se estableció una zona de aterrizaje en el Hotel Embajador, ubicado en la periferia occidental de Santo Domingo. Los lealistas fallaron en recuperar el control de Santo Domingo y un desmoralizado CEFA se retiró a la base de San Isidro en el lado oeste del río Sama. El general Wessing y Wessing y el último líder del depuesto régimen gubernamental, Donald Reed, mejor conocido como el americano, solicitaron entonces la intervención de Estados Unidos. La decisión de intervenir militarmente en la República Dominicana fue una decisión personal del presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. Este, convencido de la derrota de las fuerzas leales y por temor al surgimiento de una segunda Cuba en el Caribe, ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses la restauración del orden. Cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Hasta este momento, todos los asesores civiles habían estado en contra de la intervención inmediata, abrigando la esperanza de que la parte lealista pudiera poner fin a la guerra civil. El presidente Johnson, sin embargo, siguió el consejo de su embajador en Santo Domingo, William Bennett, quien argumentó la ineficiencia y la indecisión de los líderes militares dominicanos. Bennett sugirió que los Estados Unidos interpusieran sus fuerzas entre los rebeldes y los de la Junta Militar y que aplicaran así un alto al fuego. Luego, los Estados Unidos pidieron a la OEA la negociación de un acuerdo político entre las facciones opuestas. El 29 de abril, bajo el argumento oficial de la necesidad de proteger las vidas de los extranjeros, ninguno de los cuales había sido muerto o herido,
una flota de 41.000 marines fue enviada para bloquear la isla y de esta forma comenzó la invasión de infantes de marina y parte de la 82ª División Aerotransportada. También se desplegaron alrededor de 75 miembros de la Compañía E del 7º Grupo de Fuerza Especial. En definitiva, se terminó por enviar a Santo Domingo un contingente de 42.000 soldados e infantes de marina. El presidente Lyndon B. Johnson declaró esa noche que había dado órdenes para el desembarco de infantes de marina en Santo Domingo, con la finalidad de proteger la vida de ciudadanos norteamericanos y que la OEA había sido informada de esa situación. Otras versiones afirman que la invasión se efectuó de forma unilateral y que los delegados de la OEA se enteraron de la invasión por radio y televisión luego del discurso de Johnson. No obstante, poco después, los Estados Unidos junto con la OEA formaron una fuerza militar interamericana para la intervención en la República Dominicana. La evacuación de ciudadanos estadounidenses concluyó sin más pérdidas de vidas. A media tarde del 30 de abril se negoció un alto al fuego, auspiciado por el nuncio apostólico Emanuel Claricio, en el país. El 5 de mayo fue firmado el acto de ley de Santo Domingo por el coronel Benoit, lealista, y el coronel Camaño, constitucionalista, y el Comité Especial de la OEA. Este acto buscaba un total cese al fuego, el reconocimiento de una zona de seguridad internacional y un acuerdo para ayudar a los organismos de socorro y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. La ley estableció el marco para futuras negociaciones, pero no pudo detener todos los enfrentamientos. Los francotiradores constitucionalistas continuaron disparando contra las fuerzas de Estados Unidos, aunque los enfrentamientos entre las facciones dominicanas disminuyeron por un tiempo. Ante el repudio que causó la intervención alrededor del mundo, especialmente en América Latina, Estados Unidos buscó legitimar la misma con el involucramiento de la OEA para darle carácter multilateral a lo que había sido una intervención unilateral de este país en un conflicto interno de otro país. Así, el 6 de mayo del año 1965, la 10ª reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores, actuando a requerimiento de Estados Unidos, adoptó la decisión de crear una Fuerza Interamericana de Paz, FIP, en la que participarían tropas de varios países de la región. Un hecho particularmente notable de la edición de la OEA fue que la misma requería el voto favorable de por lo menos 14 países, y como a la posición de Estados Unidos le faltaba un voto para ganar, el voto decisivo fue dado por el embajador dominicano ante la OEA, designado por el triunvirato, quien obviamente no tenía autoridad alguna porque el triunvirato había dejado de existir y la junta militar encabezada por el coronel Benoit no había sido reconocida por ningún país miembro de la OEA. A favor de la resolución que creó la FIP votaron Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Votaron en contra México, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Venezuela se abstuvo. Los demás integrantes de la Fuerza Interamericana de Paz fueron 1.130 soldados brasileños, 250 soldados hondureños, 184 soldados paraguayos, 160 soldados nicaragüenses, 21 policías militares costarricenses y 3 oficiales salvadoreños. Las tropas interventoras aislaron a los constitucionalistas, dividiendo la ciudad en 2 zonas e instalaron un gobierno que encabezó el general Antonio Inver Barrera, que se llamó Gobierno de Reconstrucción Nacional. El presidente Camaño se dirige a sus seguidores desde el edificio Copelo, donde funcionaba su despacho. Las tropas interventoras y los constitucionalistas sostuvieron numerosos combates, siendo los más notorios los acontecimientos del 14 y 15 de junio del año 1965, cuando los invasores intentaron tomar por asalto la zona colonial y fueron repelidos por las tropas leales a Camaño. Los combates continuaron hasta el 31 de agosto del 65, cuando se declaró una tregua y las operaciones de mantenimiento de paz fueron entregadas a las tropas brasileñas. El 31 de mayo, la OEA designó una comisión compuesta por embajadores de Brasil, Salvador y Estados Unidos, con el mandato de buscar una solución negociada a la crisis dominicana. Durante 3 largos meses, esta comisión negoció con el equipo constitucionalista encabezado por el coronel Camaño, quien ya fungía como presidente de la República por la elección del Congreso Nacional. Las actas de esas negociaciones reflejan cuán frustrante fue en este proceso para los constitucionalistas, pues prácticamente en cada punto negociado, restablecer o no la Constitución del 63,
la fecha de salida de las tropas de intervención, a cargo de quién estaría esa decisión, la persona que encabezaría el gobierno provisional, entre otros, se impuso la posición del fuerte y veterano negociador Bunker, en un ejercicio que podría considerarse de diplomacia apoyada por la fuerza. Estos acontecimientos afectaron seriamente la legitimidad y la credibilidad internacional de la OEA, pues esta se percibió como un instrumento al servicio de Estados Unidos para apuntalar sus intereses en el marco de la Guerra Fría. Solo luego de décadas la OEA comenzó a reponer parcialmente su imagen, cuando nuevos actores ingresaron a ella, y la propia región comenzó a generar consejos políticos, si bien precarios y algunos efímeros, que se expresaron a través de esta organización y del proceso de Cumbre de las Américas. Sin embargo, todavía hay heridas abiertas que no pueden subestimarse. Una de ellas es el sentimiento de importantes sectores de la sociedad dominicana de que su esfuerzo por restaurar el orden constitucional contra un gobierno producto del golpe militar fue frustrado por una intervención militar unilateral a la cual la OEA pretendió darle legitimidad. Ante la imposibilidad de alcanzar una victoria militar, los rebeldes constitucionalistas eligieron a su líder Francisco Alberto Camaño como presidente del país. Los oficiales de Estados Unidos contrarrestaron esta acción declarando al general Antonio Inver Barrera como presidente. El 7 de mayo, Inver fue juramentado como presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional. El siguiente paso en el proceso de estabilización, según lo previsto por el gobierno de Washington y la OEA, fue arreglar un acuerdo entre Camaño e Inver para la formación de un gobierno provisional. Sin embargo, Camaño se negó a reunirse con Inver hasta que varios de los oficiales leales, incluyendo Wessing y Wessing, fueran obligados a abandonar el país. Hemos llegado al final del encuentro de hoy. En esta clase conocimos sobre las luchas democráticas del pueblo y la intervención de los Estados Unidos para impedir el triunfo de los constitucionalistas e instaurar un gobierno que respondiera a las ordenanzas de los Estados Unidos. En la próxima clase ampliaremos sobre este tema y otros acontecimientos. Nos vemos en otra oportunidad.